Canadá se sumara al grupo de países que ya ha sancionado a Porras y a otros fiscales del Ministerio Público por intentos de socavar la democracia y apañar la corrupción precisamente. Y para conversar sobre ello ya tenemos a dos invitados por la vía telefónica, Juan Carlos. Sí, por supuesto. Buenas tardes, Beatriz. Se trata del licenciado Óscar Morales, analista político, abogado penalista y experto en temas de constitución, y el licenciado Jorge Ceballos, analista político con estudios en estrategia, geopolítica y seguridad. A ambos, muy buenas tardes. Comienzo con usted, licenciado Ceballos. ¿Puede combatirse efectivamente la corrupción sin contar con la coordinación necesaria con el Ministerio Público? ¿Es un error político lo que ha sucedido hoy o es una visión clara de estrategia política del gobierno del presidente Arévalo? Buenas tardes, licenciado Ceballos. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación, Beatriz. Qué gusto. Realmente creo que estamos en un momento donde estamos juzgando todo. Creo que tenemos demasiadas altas expectativas y toda cosa que se haga o se deje de hacer es susceptible a calificarlo si es correcto o no es correcto, si es el tino político o no. Vamos a la realidad. No hay una buena relación entre el Ministerio Público y la administración de Bernardo Arévalo. Seamos honestos. Empecemos por esa realidad. Entonces, los gestos que puedan venir de un lado o del otro, sin duda, quieren marcar, como decimos vulgarmente, la cancha. En este momento, no podemos determinar si es un acierto o un desacierto el anuncio por el secretario Palomo. Creo que debemos de juzgar primero cómo va a evolucionar la forma en que ellos van a presentar la información que puedan recabar, porque tampoco puede ser armar casos a lo interno de la administración del Ejecutivo solo por armar. Debe haber algún fundamento, debe haber un seguimiento, debe haber las pruebas. Entonces, el momento de decir, por el momento no voy a aceptar esta invitación, creo que es oportuno para... Estamos empezando. Déjenos determinar cuáles son las líneas de trabajo, cómo lo vamos a presentar, pero también sabiendo que no se pueden alejar del ente que tiene la obligación de la investigación penal, que es el Ministerio Público. El tema aquí es que realmente ya es imperativo que alguien llame a la sensatez de todos lados y decir, señores, el país necesita cosas concretas, en transparencia, en que se busque la verdad a través de la investigación, pero realmente con evidencia, no con una hazaña política o una visión de venganza. Debe de haber tecnicismos y debe haber una articulación, pero de las dos partes tiene que haber voluntad. Yo en este momento no juzgaría si es un acierto o un desacierto. Yo diría, démosle la pauta necesaria para definir cuál es el rumbo que se le quiera dar a esta comisión, porque al final ya hemos tenido dos ejemplos donde no han sido nada satisfactorios. Sí, hablemos, licenciado Morales, precisamente de eso, el rumbo que se le debería de dar a esta comisión y cómo hacer las cosas distintas de sus predecesoras. ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Licenciado Morales. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Morales. ¿Escuchó la pregunta que le planteé? Sí, correctamente. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, licenciado Morales. Licenciado Ceballos. Bueno, mire, la postura que tomó el comisionado licenciado Palomo me parece que es muy buena. Es decir, planteó su punto de vista, no confía en esas reuniones que supuestamente no van a traer nada nuevo al tema de la corrupción y al trabajo que le ha sido, digamos, señalado a él para que lo lleve a cabo. No, me parece que es algo normal. Los funcionarios tienen que aprender a actuar así. Cuando no quieren hacer algo, no lo tienen por qué hacer. No creo que esté en riesgo la institucionalidad, por el contrario.
Creo que cada entidad debe de resguardar sus competencias en el marco de hacer su trabajo conforme a los lineamientos que tiene. Y en ese sentido creo que no vale la pena discutir. Estuvo bien hecho y ojalá pues que hayan funcionarios así en el país para que mantengan sus posiciones y que cuando sí sea necesaria la coordinación interinstitucional, pues que lo hagan y lo acepten. Por el otro lado, creo yo que la Comisión Nacional contra la Corrupción, que como ya ha indicado alguien por ahí, pues ya tiene antecedentes en el gobierno de Yamatei y otros gobiernos más que han creado esas comisiones, pero que al final no dan un resultado real para coadyuvar o contribuir con el tema de la persecución a la corrupción que se da en todo el Estado. Creo que esta comisión, desde mi punto de vista, debería de tener una agenda muy bien definida. Es decir, se me ocurre, por ejemplo, que ya que el presidente de la República la va a presidir, que tiene iniciativa de ley, que esta comisión establezca aquellos ámbitos legales que son oscuros, que son permiten la arbitrariedad, que permiten el abuso de poder o el incumplimiento de deberes de algunos funcionarios, y que al descubrir esos elementos en ley o que no estén en ley, los debe acreditar hacia una reforma legal, porque las comisiones van a venir y van a venir siempre, pero la ley es la que tiene que sujetar a todas las personas que hacen función pública para que se conduzcan conforme a la ley. Entonces hoy en la mañana, para citar un ejemplo, yo veía en alguna comisión del Congreso de la República que un diputado decía que algunos representantes de un ministerio fueron y firmaron una visita, pero que no era la firma de ellos. Él ponía en duda las firmas de esos viceministros. Y entonces dice uno, bueno, qué peligroso pues que empiecen ya a descubrirse acciones de mandar a una persona que no es a firmar con el nombre de uno. Y esas cosas las permite la ley a veces, esas oscuridades, esas faltas de aplicación, o qué hacer en este momento. Entonces yo creo que la comisión debe descubrir los puntos débiles de la ley y fortalecerla a través de modificación, de planteamiento de modificaciones legales. Eso me parece a mí que es una de las primeras, digamos, cosas que yo le vería de importante a la Comisión Nacional. La otra es la denuncia, pero ya no pasar de la denuncia normal que todo ciudadano común hace. Mire, yo creo que allá se robaron 20,000 quetzales y se acabó, sino que sin invadir los campos de competencia que el Ministerio Público tiene, sí tratar de fortalecer las denuncias a través de capturar todos los medios o los indicios probatorios que se puedan tener, proponer un listado serio de los medios de prueba que pueden sumarse para poder probar la hipótesis que se plantea ante el MP y darle por medio de la PGN, por ejemplo, una acción de crianza adhesiva para fortalecer la persecución y no solo que se quede en una denuncia y que continúe por ahí como que no pasó nada. Digamos, se me ocurren esas dos ideas de la comisión, porque realmente pues está empezando, no sé cuál va a ser el perfil al final que van a tener, pero creo que siempre he dicho que es necesario hacer reformas en la ley, porque las reformas de la ley lo que hacen es evitar esa arbitrariedad. Bueno, el presidente a través de la comisión puede descubrir esos fallos y proponerlos, y la comisión puede darle seguimiento a todas las instancias del Ejecutivo, por lo menos en el Ejecutivo, para perseguir la corrupción interna de ministerios, de entidades que están relacionadas con el Ejecutivo, para que ningún funcionario público continúe haciendo malas prácticas. Y las malas prácticas se dan desde que la forma en que pongan el papel hasta otros temas que, como hemos visto en las últimas semanas, algunos ministerios han denunciado la excesiva corrupción que hubo en el gobierno de Yamatei. Creo que con eso, si hicieran, estaríamos dando un buen paso hacia adelante en la lucha contra la corrupción y evitar la impunidad que existe hoy en el país. Licenciado Ceballos, a mí me gustaría ahondar en esos dos modelos que ha planteado ya el licenciado Morales y de los cuales usted también hizo referencia. Me refiero a los dos modelos que han existido de entidades dedicadas al combate contra la corrupción, siendo parte del mismo Poder Ejecutivo, siendo parte del gobierno. El primero, el modelo establecido durante la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que habrá que decir que fue un modelo cuasi extorsivo. Se decía que la comisión lo que era un elemento, que buscaba
hacer que las coimas se pagaran de manera puntual en determinados lugares. Y el modelo de Alejandro Yamatei, que fue un modelo para esconder lo que ya se estaba haciendo. No tanto, era tal grado de control que ya no había necesidad de decirle a alguien, mire, es que usted nos tiene que pagar, es que nos va a pagar. ¿Se puede efectivamente pensar en que un modelo interno de lucha contra la corrupción es eficiente, o se requiere un grado importante de independencia y de separación del modelo del Poder Ejecutivo para efectivamente combatir esa corrupción incrustada en los diferentes entes del Estado? Gracias, Juan Carlos, y un saludo, licenciado Morales. Tenemos que entender que en las formas muchas veces nos perdemos y dejamos el fondo. El fondo debe de darse en el primer punto con esas reformas legales que plantea el licenciado Morales, que son importantes, porque al final, si dejamos a la discrecionalidad de quien esté dirigiendo esta comisión, la discrecionalidad de la cercanía con el Ejecutivo, pues vamos a seguir teniendo los modelos que ya hemos tenido la experiencia de vivir. El tema importante acá es que también ese tono de la lucha contra la corrupción, eso ya de por sí levanta ampollas, como decimos, en varios actores. Creo que más que ese eslogan que se va desgastando cada día más, es cómo transformamos el servicio público de una manera más transparente, encontrar esos vacíos legales, porque como bien plantea el licenciado Morales, el presidente tiene esa iniciativa de ley, cómo pueden actualizarse esas estructuras legales para poder dejar esos vacíos, que esos vivos que saben que el Estado es tan lento, se aprovechan para poder enriquecerse. Por otro lado, establecer claros los alcances. Pretender que en una comisión durante 4 años se va a erradicar la gran cultura y problemática que tiene la corrupción de Guatemala es pensar que las hadas madrinas van a transformar esto. No, creo que hay que establecer parámetros claros, corto, mediano, largo plazo, con una visión realmente de Estado. Y sin duda tiene que ver mucho quién dirige eso, y ellos pueden marcar la independencia. Yo no dudo que el licenciado Palomo tenga las capacidades técnicas y profesionales, pero también tiene que tener el principio y el carácter de marcar un paso a un lado de lo que es el Ejecutivo, y hacer que su independencia permita realmente dejar las bases para algo que funcione. En este momento también entendamos que hay demasiado, o sea, cada día está saliendo algo de un ministerio, cada día está saliendo algo de una oficina del Ejecutivo, y por el otro lado tenemos un Congreso que, en su afán de querer mostrar, entre comillas, y resaltado que se está haciendo algo, algunos diputados andan fiscalizando todos los fines de semana, andan dando ya a los ministros, pero realmente ¿esto va a resolver el problema, o deberíamos de exigirle tanto al Ejecutivo como al Legislativo? Miren, tal vez no hagan mucho, pero con una ley de servicio civil nos haría la vida más fácil. Una verdadera ley de servicio civil puede minimizar ciertos grados de discrecionalidad para esta cultura de corrupción que hay. Licenciado Morales, ya no tenemos mucho tiempo en este segmento, pero quisiera solicitarle o pedirle que nos diga qué rol visualiza usted que podría jugar la Procuraduría General de la Nación en una posible alianza con esta Comisión contra la Corrupción. La Procuraduría General de la Nación es el abogado del Estado. Sí, bueno, mire, yo creo que la pregunta es muy importante. La PGN, hablémonos en palabras sencillas, es el abogado del Estado, y tiene que estar pendiente de todo lo que su cliente hace, bien o mal, y tiene que estar viendo los intereses del Estado permanentemente. Así que le hace, por ejemplo,
constituirse como creante adhesivo en temas penales, por ejemplo, que van contra la corrupción, debe de pasar de ser un solo actor más que se sienta en las sillas de los juzgados y debe de actuar a nivel profesional. Pero para eso, y lo digo con mucho respeto, desconozco la interioridad de eso, pero normalmente la PGN se sienta y si usted la mira es porque están sentados, pero si no, no aparece. No hablan, no proponen, decir, normalmente solo se suman a una postura. Es decir, realmente no es un abogado querellante que está litigando para conseguir los beneficios del Estado. Y lo podemos ver, digamos, en todos los casos. Y si hiciéramos una auditoría de todos los casos penales que se han luchado contra la corrupción, la PGN no ha ganado uno, no ha logrado uno realmente. Y creo que sigue en el mismo nivel de actuación. Está opaca, está callada, cuando debería ser un actor fundamental. Porque la Comisión Nacional contra la Corrupción, a la que a mí en lo personal esas comisiones no me gustan en un gobierno, porque me parece que casi están en la línea en la que invaden los terrenos y competencias de otros órganos que no voy a mencionar. Entonces su trabajo es muy limitado. Yo creo que es más una entidad orientadora de cómo debe atacarse a la corrupción y lograr que no haya impunidad. Y por eso le decía, uno de los trabajos más importantes es hacer un estudio analítico de todo el cuerpo legal que tiene relación con la lucha contra la corrupción. Y por supuesto, el brazo de la PGN ahí puede ser fundamental, ¿verdad? Yo creo que debería estar sentado con ellos y estar planeando. También la PGN yo sé que tiene que ser actuar por llamado, por solicitud de auxilio, pero también puede tomar algunas acciones, modificar su propio cuerpo legal que le está ahora, como está ahora conducida. Pero tienen que tomar iniciativas, tienen que tener una actitud. La lucha contra la corrupción, como bien decía el licenciado Ceballos, no es una lucha de 4 años y puede cambiar conforme cada gobierno va a cambiar. Lo que no va a cambiar tan fácilmente son las leyes del país. Entonces, cuando se piensa en un nivel de estadista, le digo esto al presidente Arévalo, el presidente no tiene que pensar que es bueno, hay que administrar el gobierno, pero hay que dejar una herencia de gobierno, y esa herencia de gobierno se va a reflejar cuando las instituciones que están en el Ejecutivo logren hacer modificaciones legales que perduren en el tiempo y que sobrepasen a las personas y los criterios de cada persona que llega a las instituciones tiene en su momento. Así que yo creo entonces que la PGN puede jugar un papel fundamental. La PGN está obsoleta a mi juicio, sigue haciendo los mismos procedimientos de toda la vida y pues yo no le miro brillos en realidad. Ahora, bajo la nueva conducción del nuevo PGN, esperaríamos ver algún tipo de cambio. De lo contrario, vamos a seguir teniendo al abogado más, el abogado mediocre que tiene un cliente. Un cliente se elige a su abogado y si tuvo un buen abogado va a tener muchas más posibilidades que si consigue un mal abogado. Creo que el Estado de Guatemala tiene un mal abogado. Eso ha sido, no estoy hablando de esta administración, estoy hablando de todas las administraciones desde el día de hoy hacia atrás. Es decir, ojalá que esta nueva administración de la PGN en realidad entienda el papel que le corresponde en el Estado, que el licenciado Palomo de la Comisión Nacional, así como sentó un criterio hoy de no reunirse con la fiscal general, bueno, pues entonces también que tenga esos criterios para saber con quiénes tiene que trabajar, cómo coordinar y definir clarísimamente. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.